Muy buenos días, apreciados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como lo es la vida humana. Cuando nosotros hablamos de vida, es un sentido más amplio, es un concepto que alude a la existencia. La noción suele referirse a la actividad que realiza un ser orgánico, o más precisamente, a su capacidad de nacer, desarrollarse, reproducirse y fallecer. Esto quiere decir que la vida humana es la existencia del ser humano. Pero, ¿qué es la vida? La vida es la capacidad de movimiento espontáneo, pero no locativo, de un lugar a otro. Es inmanente a cada ser vivo. Ella lo perfecciona y debe tener unidad natural. Muchos pensadores se han preguntado, ¿cómo surgió la vida? Se han planteado varios postulados. Una de ellas es la generación espontánea de la materia inorgánica y orgánica en descomposición. También hay otra que nos habla sobre la complejidad de las conciencias. La materia va evolucionando de lo más simple a lo más complejo. Conciencia de saber, hombre. Los científicos no se interesan por saber quién es la causa de dicha complejidad, pero se puede pensar que sea un ser superior quien sacó todo de la nada, no afirmando que dejen de existir la contingencia y el azar. Este postulado es creacionista, un acto de fe. Antepone la nada a la materia. En cierta medida, este postulado es totalmente rechazado, menos por los católicos. Pero de aquí parte una pregunta o una inquietud. Todo se reduce al materialismo, ¿verdad? Entonces, al hablar del materialismo, estamos hablando sobre el evolucionismo, que afirma que los seres han ido evolucionando, o sea, cambiando. Se van formando órganos de acuerdo con las condiciones de vida que se presentan. Surgen así las especies. También nos habla sobre el vitalismo, que es la admisión de un principio vital que dirige las operaciones del ser viviente hacia un fin determinado. Aquí concibe el ser viviente como unidad de alma y cuerpo. Y por último, el mecanismo. La vida es el resultado de combinación de energías materiales. Esto quiere decir que el ser es ante todo una máquina y se explica todo desde la química y la física. Elementos constitutivos del ser viviente. Los elementos constitutivos del ser viviente se pueden clasificar de tres formas. La nutrición, que es la descomposición y transformación de sustancias. Asimilo y me quedo con lo que conviene. El crecimiento es una evolución interna hacia propiedades que no se tienen. Y la reproducción, que es la capacidad, ¿verdad?, de un organismo para dar origen a otro, para conservar la especie. De ello podemos identificar también el principio vital y grados de vida. Al hablar del principio vital y grados de vida, estamos hablando de lo que se conoce como alma. Ella es la que hace ser un ser animado. Es la generadora del movimiento, es la fuente última de toda actividad. Existen tres potencias operativas del ser. El alma negativa, ¿verdad?, que es elemental, gobierna lo biológico. El alma sensitiva, que expresa o se caracteriza por las sensaciones, apetitos y movimientos. Y el alma
racional que posee anteriores y conciencia de ser. Y por último tenemos la vida humana. En la vida humana, el hombre es el máximo de todos los seres. Su inteligencia hay que tener en cuenta. Es un ser consciente de que vive. Lo que diferencia la humana de otro tipo de vida es la dimensión espiritual. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a pasar ahorita a desarrollar la guía, ¿vale? Pero antes deben enviar estos apuntes. Este flujograma, ¿verdad? Se va a desarrollar, a realizar en el cuaderno. Podemos utilizar una hoja completa, con colores, con regla, muy bonito que quede, y lo envían al grupo, ¿vale? Pasemos al desarrollo de guías. Hola chicos, muy buenos días. Vamos a trabajar hoy la guía de filosofía número 3. Guía número 3, ¿vale? ¿Cuál podría ser el origen de la vida? Entonces el tema que vamos a trabajar hoy es la vida humana. Empezamos a leer entonces. Bueno, pero antes de leer vamos a darle respuesta a esta incógnita, a esta pregunta. Para ti, ¿qué es la vida? Ustedes me van a escribir aquí, para ustedes, ¿qué es la vida? Pueden utilizar conceptos científicos o lo que ustedes piensan, pueden consultar o pueden investigar, ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando de vida, podríamos estar hablando, digamos, desde la parte de biología. Hace referencia a aquello que distingue a los animales, plantas, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de las realidades de la naturaleza, ¿verdad? De esa forma yo podría explicar qué es la vida. Pero, ¿qué concepto ustedes tienen de vida? Me lo van a escribir aquí, ¿vale? Entonces sigamos. Ahora, exploremos nuestros saberes. La vida está relacionada con el movimiento. Las plantas, a pesar de que no tienen movimiento por sí mismas, se consideran seres vivos en razón a que poseen crecimiento, producen flores, frutos y la savia circula por ellas. Se puede afirmar entonces que la vida es la capacidad de movimiento espontáneo, pero no locativo, sino inmanente, aquel cuyo efecto permanece dentro del sujeto que actúa. A cada ser vivo como aquellos que desarrollan procesos biológicos. Así pues, la diferencia entre los seres vivos y los no vivientes está en la capacidad de realizar acciones inmanentes, pero siempre y cuando cumplan con una característica más. La unidad natural, automovimiento, unidad, inmanencia, autorrealización y un ritmo cíclico y armónico. Enumera algunos signos de vida en tu entorno más cercano. Eh, si yo hablo de mi entorno, ¿verdad? Aquí podríamos encontrar 1. Aves que cantan. 2. Las plantas que dan frutos. 3. El perro que ladra. 4. La gata que amamanta a sus hijos. Y ustedes podrían colocar otras más, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa tener vida? Pues cuando nosotros estamos hablando de tener vida, ¿verdad? Tener vida es cuando nosotros realizamos un ciclo vital, ¿verdad? Que es nacer, crecer, reproducirse para luego morir. También respondemos al estímulo externo, ¿verdad? A los externos y a los internos. ¿Cuál es el punto diferenciador entre el vitalismo y el mecanismo? Escribe una frase corta. Listo, entonces, cuando hablamos de vitalismo, los organismos distinguen de las entidades inertes porque poseen fuerza vital. O sea que ellos pueden producir fuerza, ¿verdad? Que no es ni física ni química, identificada frecuentemente con el alma con la que hablan muchas religiones, ¿vale? Podemos pasar entonces a la siguiente guía. Pasamos a la siguiente página. Entonces, en un dibujo representa la teoría de la generación espontánea y complejidad de conciencia. Listo, entonces, ¿cuál es la teoría de generación espontánea? Esta nos habla sobre
una hipótesis obsoleta, ¿verdad? Que ya no está en funcionamiento, que ya no se cree, del origen de la vida, que sostenía ciertas formas de vida surgían de manera espontánea a partir de la materia orgánica, inorgánica o de combinación de estas. ¿Listo? Entonces yo coloqué un ejemplo, como pueden observar aquí, un ejemplo sobre un plato donde se encuentra un queso rancio o que se está dañando. Este plato se llena de bichitos, ¿verdad? De microorganismos, porque la materia se está descomponiendo. Entonces, de esto nos habla sobre la generación espontánea, que a partir de organismos, ¿verdad? En descomposición, se crean nuevos organismos. Ya esa hipótesis es abolida, obsoleta. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando sobre la complejidad de conciencia, ¿verdad? Esta es propuesta por el jesuita y paleontólogo Pierre Teilhard Chardin, pues en su intento digamos, de acabar mediante un mismo principio tanto a la teoría cosmológica de la gran explosión, el Big Bang, ¿verdad? Que da origen a la materia, como a la evolución biológica y a la evolución cultural. Entonces aquí yo coloqué a una persona, ¿verdad? Donde se muestra su cerebro, su evolución del sistema nervioso del conocimiento, ¿vale? Pasemos al punto siguiente. Por medio de un acróstico presenta el contenido de la teoría creacionista. Observemos entonces el acróstico sobre creacionismo. Entonces, C. Ciertas variabilidades en virtud de los actos. Retirado en la paz de estos desiertos. El agua pura de sus ojos niños. Ambas propiedades en el plazo de los actos. Cada vez más ensombrecidos, igual que el cuello a los hombros, o cabalga los océanos imaginarios, nacido de mi mano en mis ojos. Imposible de explicar con las manos. Sin el muro reconocen asaltos ficticios. Masa al hilo de mediodía, huecos baratos en la novela psicológica. Sigamos. ¿Listo? Entonces, ese es un poema sobre el creacionismo. ¿Listo? Y sirvió para colocarlo como un acróstico. Ustedes lo pueden copiar también. Pasemos al punto siguiente entonces. Aquí nos dice, desarrolla la siguiente sopa de letras con los elementos constitutivos de un ser viviente. Listo, chicos, entonces yo me puse a buscar y encontré algunas. Ustedes también la van a buscar y la van a encerrar con color y la van a colorear. Listo, mire, yo encontré acá reproducción, crecimiento, fisiológica, orgánicos, células, composición y aquí me dice morfológica. ¿Listo? Entonces nos dice después, escribe un párrafo de resumen con las palabras encontradas. Yo escribí, todo ser vivo está compuesto por células. Se reproduce, crece y posee morfología, ya que sus alimentos lo convierte en material orgánico. ¿Listo? Entonces ustedes van a encerrar las palabras y cada palabra la van a colorear, ¿verdad? De un color distinto cada uno y que se vea muy bien. Mire, el cuadro de la sopa de letras está coloreado también, está reteñido de rosado, ¿vale? Hay que hacerlo también igual o más bonito, ¿vale? Pasemos a la página siguiente. Listo, chicos, entonces mire, profundizamos. Realiza un mapa mental de las concepciones acerca de la vida que tiene la sociedad actual. Yo realicé este mapa mental que nos habla sobre el origen de la vida, donde encontramos las primeras teorías, las pasadas y las modernas. Entre las teorías pasadas tenemos que es aún vigente, ¿verdad? El creacionismo, tenemos la generación espontánea y tenemos la panspermia. Entre las modernas tenemos la evolución química de la vida, ¿verdad? Tenemos la génesis mineral, fuentes hidrotermales y el mundo del ARN.
ácido ribonucleico. Pero en la génesis mineral contrasta, ¿verdad?, con Oparin, donde Oparin dice que los polímeros que llegaban a la sopa primitiva quedaban enganchados a la arcilla biocatalizador formando el collar, ¿verdad? Y las fuentes hidrotermales que dan origen, ¿verdad?, a los gases de los dorsales serían la base de la formación de los polorganismos. Ok, entonces este es el mapa mental que yo realicé. Yo se los puedo publicar también en el grupo para que ustedes lo tengan en cuenta o lo tengan como apoyo, ¿vale? Pasemos al punto siguiente entonces. ¿Cuál podría ser el origen de la vida? Bueno, acá nos habla sobre el caldo primordial. Explica las particulares condiciones de la atmósfera en ese entonces. Terminó por generar una reacción química a medida que la Tierra se fue enfriando. Se crearon los mares y océanos primitivos con gran cantidad de compuestos. Estas moléculas inorgánicas se unieron creando otras mayores determinantes para crear compuestos orgánicos. ¿Listo? Y acá tenemos un científico, un autor, ¿verdad? Un personaje que se llama Teilhard de Chardin. Él fue un religioso jesuita, paleontólogo y filósofo francés que aportó una visión muy particular de la evolución y concilió, o sea, relacionó eh, la ciencia, la religión y la filosofía. Las unió según con sus teorías. ¿Vale? Entonces, chicos, hemos terminado el desarrollo de la guía. Espero que hayan comprendido. Cualquier inquietud, con mucho gusto será escuchada. ¿Vale? Chao, nos vemos.